Muy buenos días tengan todos queridos amigos y sean bienvenidos a este nuestro nuevo vídeo relacionado con un tema muy actual, de mucha importancia y que causa mucha preocupación a los padres. Se trata de la fiebre aguda, o sea, del episodio febril agudo. En estos momentos realmente hay un colapso tanto en las urgencias de los hospitales, también en las urgencias de la medicina privada, porque casi todos los niños están acudiendo con procesos febriles agudos. Y es necesario ir a urgencia en todo momento cuando hay una fiebre de menos de 48 horas de evolución. Es necesario colapsar las urgencias por fiebre. Pues claro, es una preocupación de los padres en épocas invernales, donde aumenta la incidencia de infecciones respiratorias de las vías superiores, y más ahora que tenemos gripe A sobre todo. Tenemos también algunas infecciones por COVID, aunque un poquito menos que en etapas anteriores. Tenemos también catarros comunes llamados resfriados, y tenemos también el virus sincitial respiratorio que causa bronquiolitis en los más pequeños. Saltan todas las alarmas y los padres acuden a urgencias por el más mínimo aumento de la temperatura corporal. Pues para hablar de este tema tan importante vamos a decirle primero, conceptualizar lo que es fiebre. La fiebre es un aumento de la temperatura corporal por encima de los 38 grados centígrados. No siempre la fiebre es mala, la fiebre es un mecanismo también que tiene el organismo como para aumentar la temperatura y así eliminar virus, bacterias y adaptarse a otras condiciones que no necesariamente son infecciosas. Por tanto, la fiebre es un mecanismo de defensa y habla a favor de que el organismo está sano y se está defendiendo de algún proceso. El episodio febril agudo es cuando contactamos una temperatura superior a 38 grados en casos que utilicemos un termómetro axilar o un termómetro cutáneo, y por encima de 38,5 si usamos un termómetro rectal. Consideramos febrícula, que no es fiebre, cuando la temperatura está entre 37 y 38 grados, que en estos casos no requiere ninguna actuación por nuestra parte. Y luego, cuando no se descubre la causa de la fiebre, como casi siempre pasa cuando nos llevan al niño de manera muy precoz a las urgencias, denominamos una fiebre sin foco. No podemos conocer la causa si la fiebre está por debajo de las 72 horas de aparición. Pero existe un miedo racional a veces y a veces irracional a la fiebre. Y esto se debe a que existen muchos factores que condicionan que aparezca un aumento de la temperatura en los niños y en los adultos también, por supuesto, pero se mitifica el miedo a la fiebre porque existen conceptos erróneos. Por ejemplo, los padres piensan que toda fiebre necesita antibiótico. Pues no es así. Muchos procesos febriles no necesitan antibióticos porque se trata de infecciones víricas. La mayor parte, la inmensa mayoría de las infecciones en los niños son infecciones víricas que no requieren antibióticos. Por lo contrario, si le ponemos antibióticos, como muchas veces ocurre, estamos haciendo un uso indebido de los antibióticos, estamos dañando la flora intestinal de los niños y además de eso estamos provocando resistencia a los antibióticos. Otro de los factores que condicionan al miedo a la fiebre es que se piensa que toda fiebre puede producir convulsión, y si es una fiebre elevada, aún más. Pues no es así. Los convulsivantes febriles es una condición propia de cada niño que puede convulsivar a determinada temperatura, y es una condición muy personalizada. Tenemos niños con 39 y 40 que jamás convulsionan. No depende ni siquiera del grado de temperatura. A veces hay niños que con muy poca fiebre, como tienen el condicionante de ser convulsivantes febriles, pues convulsionan con 37, 37,5. O sea que esto también es un mito. Otra cosa es que la fiebre es peligrosa para el cerebro. No, la fiebre no es peligrosa para el cerebro. Otro es que los dientes dan fiebre. Los dientes no dan fiebre. Lo que sucede es que en el proceso de dentición puede haber un aumento de la temperatura, sobre todo de la cabecita de los bebés,
pero no debe ser superior a 38 grados centígrados. Existe una distermia con 37, 37 y medio, pero nunca debe llegar a 38. Cuando ya el niño está dentando, por supuesto, está con mucho saliveo, se lleva las manitos a la boca y esto condiciona infecciones víricas sobre todo, infecciones del tracto respiratorio superior y entonces así pudieran ser las causas de la fiebre. La fiebre no es sinónimo de infección. A veces vamos a la playa y aumenta la temperatura corporal y si ponemos un termómetro porque hemos cogido demasiado calor ese día, puede que tengamos una temperatura por encima de 37,5, 38 grados y no es fiebre, es hipertermia simplemente. Por otra parte, la fiebre no requiere una atención médica inmediata, sino requiere una observación en domicilio y a eso instamos a los padres, porque muchas veces los llaman del cole, rápidamente vienen y traen al nene para que nosotros los examinemos. ¿Cuándo es que la fiebre requiere una atención médica? Bueno, pues después de 72 horas de aparición, si es una fiebre recurrente, por ejemplo, que lleve muchos días la fiebre recurriendo, si después de un proceso infeccioso agudo, o sea, una amigdalitis, una infección de otitis, un proceso respiratorio de vías altas tipo catarro común, pasan unos días, 3, 4, 5 días y reaparece la fiebre. Pues es importante aquí echarle un vistazo al niño porque puede ser de que tenga ya una infección bacteriana sobreañadida. Hay que tener especial cuidado cuando un bebé, sobre todo menor de 6 meses, o aún más peligroso, por debajo de 3 meses, presenta fiebre. ¿Por qué? Porque estos niños normalmente tienen un sistema inmunológico aún inmaduro y por tanto la fiebre en ellos es rara y siempre hay que investigar su causa. Otra de las condiciones es cuando aparecen manchitas en la piel, sobre todo de este tipo de manchas, que al estirar la piel o al ponerla sobre un cristal transparente y hacer un poquito de presión no desaparece. Esas manchas que no desaparecen también requieren una observación inmediata por parte del médico de cabecera o por parte de las urgencias pediátricas. También si la fiebre se acompaña en un momento determinado de demasiado letargo, demasiada irritabilidad extrema, sobre todo en los periodos interfebriles. Lo común es que veamos al niño muy bien en los periodos interfebriles, o sea, le bajamos la fiebre con sopiretal o paracetamol y el niño fenomenal, empieza a correr y empieza a jugar. Eso es lo normal, podemos esperar. Otra condición que nos hace sospechar que debemos ir al médico inmediatamente es cuando existe un rechazo total al alimento y sobre todo a la lactancia materna. Los bebés febriles se deshidratan un poquito por el aumento de la temperatura corporal y cuando están siendo amamantados pues van a querer el pecho, van a quererse hidratar porque es normal que el organismo le pida el pecho porque es una forma que tienen de hidratarse, de beber. Cuando esto no sucede y el bebé está letargado y aún rechaza el pecho y tiene fiebre, pues hay que llevarlo al médico. Y otra de las condiciones que también hay que acudir al médico es cuando la fiebre se acompaña de dificultad respiratoria. Cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria que se traduce porque se le hunden las costillitas y el bebé tiene algún tipo de quejido expiratorio, sobre todo este quejido. Quiere decir de que la fiebre o bien es muy elevada, si bajamos la fiebre y continúa así, pues inmediatamente hay que llevarlo al médico. Ahora, también quiero señalar que hay unos signos que son asociados a la fiebre que son normales. Cuando la fiebre va a subir, sube la temperatura central antes que la temperatura periférica, que es la que tomamos nosotros con el termómetro. Y puede haber temblores, puede haber tiritones, puede haber cambios de coloración de la piel, a veces se ven moraditos y eso siempre hay que tener en cuenta que puede que suba la fiebre en esos momentos. Cuando ya la fiebre se estabiliza hasta el grado donde va a llegar, pues simplemente esto retrocede y todos estos cambios vuelven a la normalidad. Puede el niño sentir mucho frío, puede estar somnolencia y puede tener cefalea y sed. Muchas veces cuando va a subir la fiebre, el niño primero, antes de tener la fiebre, se queja de que le duele la cabecita. Mucho más en este periodo ahora que tenemos múltiples infecciones por virus de la gripe A que da cefalea, o sea, dolor de cabeza en la región frontal o en la región retroorbitaria. Esto es muy común en los síndromes febriles agudos. ¿Qué debemos hacer cuando un niño tiene fiebre? Pues bueno, hay muchas medidas que debemos tomar.
En primer lugar, hay que comprobar si realmente hay fiebre. Si tenemos el niño muy abrigadito y tiene fiebre, pues tenemos que desabrigarlo, esperar alrededor de 15 minutos y volverle a tomar la temperatura. Comprobar los termómetros. En los lactantes sugerimos que el termómetro que se utilice sea el termómetro rectal, es mucho más útil, y recordar que siempre la temperatura rectal va a ser medio grado por encima de la temperatura axilar, o sea, fiebre a partir de 38,5 rectal y fiebre a partir de 38 cuando es la temperatura axilar. Hay que comprobar los termómetros, hay que leer el manual del termómetro porque el mal uso del termómetro también introduce variaciones en la fiebre. Antiguamente existían unos termómetros muy buenos que eran los termómetros de mercurio, pero ¿qué sucede? Que el mercurio es un metal líquido y altamente tóxico. Cuando este termómetro se rompía, generalmente se jugaba con las bolitas de mercurio y esto es altamente tóxico, por lo tanto se sacaron del mercado. Pero en su sustitución hay algunos termómetros también que son de bajar a mano, que son los de cadmio, que van muy bien también. Yo prefiero los termómetros rectales para los niños pequeñitos y los termómetros ópticos para los niños mayorcitos, pero bueno, esta es mi preferencia. ¿Qué otra cosa no debemos hacer cuando hay fiebre? Abrigar demasiado, porque la temperatura va a seguir subiendo, va a seguir allí y no vamos a lograr bajarla. Debemos tener medidas físicas. El agua, por ejemplo, templadita, unos aproximadamente 2 grados por debajo de la temperatura que tiene el cuerpo, en un bañito sumergido, en una palangana, en una bañerita, puede solucionarnos también el problema. También podemos utilizar compresas fresquitas en la nuca, en las axilas, y si con esto no resolvemos, pues ir a los antitérmicos. Dentro de los antitérmicos más conocidos tenemos el paracetamol, tenemos el ibuprofeno, tenemos el metamizol. Estos antitérmicos hay que darlos a las dosis adecuadas y también tener un prudente espacio de tiempo para esperar que el antitérmico comience a actuar. Porque normalmente estos antitérmicos comienzan a actuar a partir de los 30 minutos, con lo cual la fiebre va a seguir su ritmo normal, va a seguir subiendo hasta que comience a actuar el antitérmico. En este periodo, pues bien, utilizaremos las compresas, las medidas físicas que le hemos dicho. En cuanto al supositorio de paracetamol o el supositorio, no me gusta mucho en el sentido de que tiene una absorción errática en el intestino. Puede absorberse más o menos. Por lo tanto, el efecto nunca va a ser el deseado. En niños que vomitan el apiretal o que vomitan el paracetamol o no toleran el ibuprofeno o el metamizol porque le puede producir cierta hipotensión, por lo tanto tiene que estar bien hidratado, pues entonces utilizamos el supositorio. Pero sí teniendo en cuenta que siempre deberá acompañarse de medidas físicas porque tardan mucho en comenzar a bajar la temperatura. Existen medicamentos también homeopáticos, y esto es una pincelada integrativa que le voy a dar, que pueden ayudar a bajar la fiebre. Pero esto depende del tipo de fiebre, de las características de la fiebre y de la enfermedad de base que tenga el paciente. ¿Qué no debemos hacer en un proceso febril agudo? Primero, ponernos demasiado nerviosos. Recordad que la fiebre nos ayuda, la fiebre está de nuestro lado y la fiebre nos va a evitar que siga progresando la infección. Y entonces no tenemos que luchar contra la fiebre a brazo partido. Tenemos que regular para que haya un estado de confort en los niños la fiebre, pero no intentar darle antitérmico ante la menor febrícula, porque esto, lejos de ayudar, va a ser extremadamente dañino. Muchas veces el exceso de antitérmicos lleva luego a que el niño tenga una hipotermia, disminuya demasiado la fiebre llegue a 34 grados, la temperatura llega a 34, y luego eso sí nos pone mucho más nerviosos. Entonces, no pelear contra la fiebre, dejad que los mecanismos naturales actúen. No bajar la fiebre si no llega a 38 grados centígrados, a menos que el niño sea un convulsivante conocido. No abrigar demasiado, no dar friegas con alcohol, porque el alcohol se absorbe por la piel, sobre todo en los niños muy pequeñitos, y puede llevar a una intoxicación etílica. Y el uso indiscriminado de antitérmicos
es muy peligroso, sobre todo cuando intentamos mezclar los antitérmicos. Existen mucha creencia de que se le debe dar siempre ibuprofeno alternando con paracetamol. A mi modo de ver, no debe ser. Yo creo que se debe usar un antitérmico por excelencia. Por ejemplo, si el niño es más sensible al paracetamol, usemos paracetamol, que incluso adaptando la dosis se puede dar cada 4 horas. Si no es sensible al paracetamol y le sienta mejor el ibuprofeno, que a la vez tiene efecto antiinflamatorio, pues entonces usaremos ibuprofeno. Pero intentar no mezclarlo, a menos que sea una fiebre muy alta y una fiebre muy persistente. Bueno, pues creo que con esto hemos aclarado algunas de las dudas y estamos a vuestra disposición. Tenemos la intención que sepan manejar la fiebre sin ansiedad y que pasen todos estos periodos que son invernales, de mucha morbilidad, de muchos procesos febriles infantiles, lo más sereno, lo más tranquilo posible. Un abrazo a todos y les deseo un feliz día. Muchas gracias.